1 en adelante. Así dice el gran doctor San Lucas en este tratado. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos:
sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Esto es necesario, pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Jesús, el Cristo, asciende al cielo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta mañana vimos a Jesús, el Cristo, resucitado. Y en esta tarde estamos viendo la Escritura que nos muestra cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Ahora, muchos se preguntan, ¿y por qué el Señor Jesucristo, luego que resucitó, no permaneció con sus discípulos aquí en la tierra? Es que en el templo que está en el cielo era necesario que el Señor Jesucristo ascendiera y se colocara en ese templo. El apóstol San Pablo, en la carta a los Hebreos, dice así en el capítulo 7, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y el capítulo 8, verso 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora podemos ver que el Señor Jesucristo ascendió al cielo con su propia sangre y se presentó en el templo de Dios que está en el cielo y entró al lugar santísimo de ese templo y se presentó allí con su propia sangre, él siendo el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec del templo que está en el cielo. Él tenía que llevar allí al lugar santísimo de ese templo, tenía que llevar sangre por el pecado del ser humano, y él llevó su propia sangre y fue aceptada por Dios allá en el cielo, en el trono que está en el cielo. Y él se sentó en el trono del Padre, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él se sentó en el trono del Padre en el cielo. Él se sentó a la diestra del poder de Dios. Y él allí estaría como el sumo sacerdote haciendo intercesión por cada hijo de Dios que apareciera en este planeta Tierra. Y el Señor Jesucristo estaría representando allí ante Dios a cada hijo de Dios, y la sangre del Señor Jesucristo colocada allí en el lugar santísimo por cada hijo de Dios estaría en favor de cada hijo de Dios. Por lo tanto, la vida para los hijos de Dios estaría escondida en Cristo, porque Él estaría haciendo intercesión por cada hijo de Dios. Y mientras en el trono de Dios, el trono de intercesión, estuviera la sangre del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo como sumo sacerdote allí haciendo intercesión, Dios no podía destruir este planeta Tierra. Dios no podía destruir la raza humana, porque cuando Él miraba la raza humana, Él veía la sangre del Señor Jesucristo en el lugar santísimo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Esa es la sangre de la expiación. Por lo tanto, mientras en el trono de intercesión estuviera el sacrificio, estuviera la sangre del Cordero presentada por el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Dios no puede destruir el planeta Tierra. Dios no puede destruir el ser humano. Solamente podían venir juicios parciales, temporales, sobre ciertas áreas, pero un juicio total sobre toda la raza humana, un juicio que destruyera la raza humana, no podía venir. Ese juicio es el juicio señalado por Dios
en su palabra en Malaquías, capítulo 4, verso 1, que dice: He aquí viene el día de Jehová, el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este día ardiente como un horno, el cual destruirá a los soberbios y no les dejará ni raíz ni rama, no podía venir mientras Cristo estuviera en el trono de intercesión, haciendo intercesión con su sangre por cada hijo de Dios. Cuando Dios miraba hacia la tierra, hacia los seres humanos, no los veía como pecadores, porque allá en el cielo, en el templo que está en el cielo, estaba un sacrificio por el pecado. Ahora, cuando el Cordero sale del trono de intercesión, ya no queda sangre alguna en ese trono. Por lo tanto, al Dios mirar la raza humana, Él, siendo justo, verá el pecado, porque no hay una sangre ni un sacrificio para interceder por el pecado. Por lo tanto, cuando el Cordero sale del trono del Padre, luego el juicio divino tiene que venir sobre la raza humana. Y para dar a conocer a la raza humana ese juicio divino que ha de venir, es proclamado el día de venganza del Dios nuestro a la raza humana. Es anunciado el juicio divino que ha de venir sobre la tierra, cuando el sacrificio en el lugar o trono de intercesión en el cielo es retirado. Ahora, esto es para el fin del tiempo. Antes de llegar ese momento en donde es retirado el sacrificio en el templo que está en el cielo del trono de intercesión, antes de eso se recorre una dispensación en donde 7 edades o etapas de la iglesia gentil se llevan a cabo. La iglesia del Señor Jesucristo, que Él redimió con su sangre preciosa, la cual está escrita en el libro de la vida del Cordero, la cual Él limpió con su propia sangre, tendría 7 etapas en esta tierra. Y encontramos que estas fueron las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde el Señor Jesucristo, desde el trono que está en el cielo, estuvo reflejándose por medio de cada ángel mensajero en medio de su iglesia. Su iglesia ha venido a ser formada en la misma forma que fue construido el templo que hizo Moisés, porque el templo que hizo Moisés fue construido de acuerdo al diseño que él vio en el cielo, porque él vio en el cielo el templo de Dios y tuvo aquí en la tierra que representar todo lo que él vio en el cielo, en las cosas
que Él hizo en la tierra, en aquel templo. Ahora, vean ustedes, en el templo que está en el cielo se requería un sacrificio de un cordero, y por esa causa en el templo que Moisés hizo en la tierra se requería un sacrificio cada cierto tiempo, y se requería un sumo sacerdote también allí, representando allá del templo que está en el cielo las cosas que allí estaban y las cosas que se requerían en ese templo. Ahora, en el templo que está en el cielo, cuando Jesucristo entró con su sangre, Él se sentó a la diestra de Dios en el cielo, y desde allí Él estuvo reflejando todo lo que se estuvo llevando a cabo allá en el cielo, en el templo de Dios. ¿Y dónde lo reflejó? En el templo que estaba en la tierra, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, su iglesia, porque somos templos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. En ese templo Él estuvo reflejándose como sumo sacerdote y como Cordero de Dios. Él, en cada mensajero, el cual vino a ser un templo o un trono de misericordia en el templo espiritual de Jesucristo, Él, Jesucristo, se reveló en cada edad, ofreciéndole misericordia a la gente en cada edad, y llamando y juntando a los hijos de Dios en cada edad, y dándole a conocer la obra de redención que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y mostrándole a sus hijos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, allí también nosotros fuimos crucificados con Cristo. Y cuando Él descendió al infierno, también nosotros descendimos con Él. Y cuando Él pasó al paraíso, también nosotros. Y cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos con Cristo. Y cuando Él ascendió al cielo, Él se sentó a la diestra de Dios, y nosotros también nos sentamos en los cielos, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Así es que miren ustedes donde nosotros estamos representados durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en lugares celestiales en Cristo. Estamos representados allá en el cielo en Jesucristo, porque somos carne de su carne y huesos de sus huesos. En Él nosotros estamos. Ahora, por esa causa, el cuerpo místico del Señor Jesucristo aquí en la tierra pasó por esas mismas etapas por las cuales pasó el Señor Jesucristo aquí en la tierra. El cuerpo místico del Señor Jesucristo allá en el tiempo pasado
en los primeros siglos, murió, fue sepultado en las edades del oscurantismo y luego el cuerpo místico del Señor Jesucristo en el campo espiritual se levantaría, ese cuerpo místico, ese templo del Espíritu Santo, así como Jesús fue el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Encontramos que Dios restauraría ese templo, ese cuerpo místico de creyentes. Y para esa restauración vino la etapa de Lutero, en donde se cumplió el justo por la fe vivirá. Y luego vino la etapa de Wesley, donde se cumplió la santificación. Y luego vino la etapa de la edad pentecostal, en donde se cumplió la restauración de los dones. Y también vino el bautismo del Espíritu de Dios. Y luego encontramos que después de esta etapa, en donde vino el Espíritu de Dios al pueblo de Dios, revelándose a través del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, encontramos que cumplió la obra correspondiente para ese tiempo. Y en el fin del tiempo se realiza una resurrección espiritual del cuerpo místico del Señor Jesucristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, una resurrección de medio de los sistemas humanos, una resurrección de medio de los sistemas humanos religiosos y de todos los sentidos, para el cuerpo místico del Señor Jesucristo más adelante ser raptado, subido arriba. Ahora, la subida del cuerpo místico del Señor Jesucristo resucitado en el campo espiritual. Les digo en el campo espiritual porque más adelante vendrá una resurrección para el cuerpo místico de creyentes que partieron en las edades pasadas o que murieron, los cuales están descansando en el paraíso. Ellos resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados para luego, después de 30 a 40 días de estadía aquí en la tierra, con los muertos en Cristo resucitados y nosotros transformados y todos adoptados como hijos e hijas del Dios viviente. Luego de 30 a 40 días, como estuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, luego de eso ser raptados literalmente y pasar a otra dimensión, en donde estaremos recibiendo los galardones por las labores llevadas a cabo, cada uno en su edad, cada uno en la obra de Dios, llevada a cabo por el mensajero de Dios para ese tiempo. Así es que primeramente se cumple una resurrección en el campo espiritual y un rapto en el campo
espiritual, para luego que de esa resurrección que no se ve porque es espiritual, y ese rapto que no se ve porque es espiritual, luego se lleve a cabo lo que se verá. Se lleva a cabo una resurrección para los muertos en Cristo en una forma literal, en un cuerpo eterno, y una transformación para nosotros los que vivimos. Y luego también en lo literal, un rapto o traslación de todos los hijos de Dios ya adoptados. Ahora, en lo espiritual, como les dije, esta resurrección espiritual se ha llevado a cabo. El cuerpo místico de Jesucristo, su iglesia, ha resucitado. ¿Cuándo? El domingo espiritual. ¿Cuándo? El primer día de la semana, que es la edad de la piedra angular. Esa es la edad octava. Esa es la edad que representa el domingo de resurrección, o que fue representada en el domingo de resurrección. Y la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa de Cristo, siendo ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, se presenta en este tiempo final como la misma iglesia que nació el día de Pentecostés y que murió en los primeros siglos y luego fue sepultada en las edades del oscurantismo, pero en el tiempo final, en el día octavo o domingo de resurrección, se presenta resucitada, restaurada a la vida. Y da testimonio de todo lo que aconteció en los tiempos pasados y el por qué tenían que acontecer estas cosas. Fue de acuerdo a la Escritura, por el mismo camino o trayectoria que pasó el Señor Jesucristo, pasaría su cuerpo místico de creyentes. Ahora, en el fin del tiempo, encontramos que en el campo espiritual, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, esa iglesia que resucitó del sepulcro denominacional, del sepulcro que la sepultó, en este tiempo final fue llamada a subir, conforme a Apocalipsis capítulo 4, verso 1, encontramos que una puerta fue vista en el cielo, una puerta abierta, que es Cristo, y una voz como de trompeta dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y cuando los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, los predestinados escritos en el libro de la vida del Cordero, han subido a
esta edad celestial de la piedra angular, en donde Jesucristo, con esa voz como de trompeta, esa voz de trompeta final o gran voz de trompeta, nos ha llamado y nos está revelando las cosas que deben suceder. Las cosas que deben suceder luego que las 7 etapas o edades de la iglesia gentil han concluido. Es en la edad de la piedra angular en donde el Señor Jesucristo se revela, se manifiesta, en donde Él se da a conocer, así como en cada edad de la iglesia gentil se dio a conocer por medio de cada ángel mensajero como sumo sacerdote y cordero de Dios. En la edad de la piedra angular, Él se da a conocer como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, como el León de la tribu de Judá. Y ahí Él le da a conocer a sus hijos las cosas que deben suceder después que las edades de la iglesia gentil han terminado. Él le da a conocer a sus escogidos las cosas que deben suceder en la dispensación del reino. Él les da a conocer las cosas que deben suceder para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y al darle a conocer estas cosas, le da la fe para ser transformados y raptados. Él les da a conocer el gran misterio de la venida del Señor como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, el misterio que causó silencio en el cielo por media hora o casi por media hora cuando fue abierto el séptimo sello, porque el misterio del séptimo sello es el misterio de la segunda venida de Cristo como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando las 7 etapas o edades de la iglesia gentil han concluido y ha comenzado una nueva dispensación, la dispensación del reino, en donde Él se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, como el León de la tribu de Judá. Así se presenta en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, en donde la iglesia del Señor Jesucristo ha sido arrebatada y colocada en ese lugar, en donde la iglesia del Señor Jesucristo ha sido raptada en el campo espiritual. Con esto no quiero decir que ya el rapto o traslación de los escogidos literalmente se ha cumplido, no, solo en el campo espiritual, para en esa edad Dios realizar también en lo literal la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, y luego de pasar 30 o 40 días estando en esos cuerpos eternos, luego ser raptados o trasladados para recibir al Señor en el aire y pasar así a esa dimensión divina en donde se estará llevando a cabo esa gran cena del Cordero, en donde los escogidos estarán recibiendo los galardones por las labores realizadas en el tiempo
en que vivieron en el programa de Dios. Así es que cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, y allí, durante la dispensación de la gracia, Él tenía que estar haciendo intercesión por su pueblo, por sus escogidos, y tenía que en espíritu descender a la tierra para la construcción del templo espiritual del Señor Jesucristo. El día de Pentecostés descendió en espíritu a la tierra y se repartió en 120 personas y allí nació el cuerpo místico del Señor Jesucristo, así como nació en Belén de Judea el cuerpo literal de carne del Señor Jesucristo. Encontramos que del día de Pentecostés en adelante, el Señor Jesucristo en espíritu ha estado en medio de su iglesia, ha estado formando su iglesia, su cuerpo místico, su templo espiritual. Y Él ha estado reflejando en ese cuerpo místico del Señor, ha estado reflejando la obra que Él ha llevado a cabo. Él ha estado dando a conocer la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y también su resurrección, y también la obra que Él ha estado haciendo en el cielo, en el templo de Dios. Y con la revelación de estas cosas, Dios ha estado llamando durante la dispensación de la gracia a sus hijos, y ellos han estado reconociendo a Jesucristo en su primera venida como el Cordero de Dios, y en el cielo como el sumo sacerdote que presentó esa sangre allá en el trono de intercesión. Entró al lugar santísimo con su propia sangre y la presentó por nosotros. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1 podemos ver a Jesucristo caminando en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, Jesucristo caminando en medio de las 7 edades de la iglesia gentil, a través de cada ángel mensajero, y así alumbrando con su luz en cada edad de la iglesia gentil durante la etapa o etapas del lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora, en el templo espiritual del Señor Jesucristo, Jesucristo tendría un trono. Las edades de la iglesia gentil no son el trono del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, pues Él se reveló en el lugar santo en esas 7 edades como sumo sacerdote, caminando en medio de su iglesia, en donde fue
también proclamado como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero en su templo místico de creyentes, que es su templo, Él tendría un trono. Y ese trono es el mismo trono representado en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón. En la misma forma que fueron hechos esos templos, porque son tipo y figura del templo que está en el cielo, así también el Señor Jesucristo construiría su templo. Por lo tanto, durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, le faltaba el lugar más importante de ese templo. Le faltaba el lugar santísimo de ese templo, en donde estaría el arca del pacto, en donde estarían las tablas de la ley actualizada y en donde estaría el maná escondido, que es el mensaje final, el evangelio del reino. Y sobre el arca del pacto estarían los 2 querubines de oro y también 2 querubines gigantes que estarían en ese lugar santísimo cubriendo el arca del pacto, los cuales representan el ministerio de los 2 olivos. Pues aunque los 2 querubines que fueron construidos en el tiempo de Moisés sobre el arca del pacto fueron querubines pequeños hechos de oro de una misma pieza, juntamente con ese propiciatorio, y en medio de ese propiciatorio o de esos querubines sobre el propiciatorio estaba Dios en esa luz, en esa columna de fuego, en la chequina. Ahora, cuando Salomón hizo el templo e hizo el lugar santísimo, él en el lugar santísimo construyó 2 querubines gigantes de madera de olivo. Por eso son 2 olivos. Y los cubrió de oro. ¿Por qué? Porque el oro representa la divinidad y el olivo representa el ministerio de Moisés y Elías, representa el doble ministerio profético que en el fin del tiempo estaría presente. El oro representando divinidad y los olivos o madera de olivo representando el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Salomón llevó el arca del pacto al templo, lo colocó en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y allí Dios entró y moró en ese lugar. Ahora, todo eso está dando testimonio del templo que está en el cielo y del templo espiritual del Señor Jesucristo, porque es en la edad de la piedra angular en donde Jesucristo construye el lugar santísimo de su templo espiritual. Y por esa causa Él llama a todos sus hijos a subir al lugar santísimo.
entrar al lugar santísimo, en donde les estará dando del maná escondido, en donde Él toma a cada uno de sus escogidos, que son piedras vivas, con los cuales construye ese lugar santísimo de ese templo espiritual. Pues todos los escogidos de todas las edades de la iglesia gentil, incluyendo la edad de la piedra angular, son piedras vivas que vienen a formar el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y así también el Señor Jesucristo es la piedra viva, la piedra angular que los edificadores desecharon, la cual es colocada en el lugar santísimo de ese templo. Y vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto, al cual deseáis vosotros, dice Malaquías capítulo 4, verso 2. Así es que en ese lugar santísimo y a ese lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, han sido raptados, trasladados todos los escogidos de Dios en el fin del tiempo, los cuales en el fin del tiempo han resucitado en esa resurrección espiritual del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora los escogidos se encuentran en el lugar santísimo de ese templo, en donde está el trono del Señor Jesucristo. El trono que está en el cielo es el trono del Padre, y así como el Padre en el cielo, en ese templo que está en el cielo tiene un trono, en ese lugar santísimo, el Señor Jesucristo en su templo espiritual tiene un trono, en el lugar santísimo de ese templo que es la edad de la piedra angular, en donde Él se sienta sobre su trono como el Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y como el León de la tribu de Judá. En ese templo y en ese trono se refleja todo lo que está en el cielo, en el trono del Padre. Y luego todo lo que estará reflejándose ahí, luego será establecido en el trono del reino milenial, que será el trono del Hijo de David, en el reino de David, que será restaurado. Y ese es el reino de Dios para el glorioso reino milenial, en donde el Señor Jesucristo estará revelado al pueblo hebreo y estará gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David. Ahora vean ustedes cómo lo que está en el cielo se refleja en la tierra, en el templo espiritual del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular en este tiempo final, así como se reflejó en las 7 edades de la iglesia gentil lo que estaba aconteciendo en el cielo, en donde el Señor estaba en el cielo como sumo sacerdote. Ahora se refleja en la tierra todo el programa divino del Señor como el Hijo de David,
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso se manifiesta en el lugar santísimo de su templo espiritual, para luego, en medio del pueblo hebreo, materializarse ese reino que está prometido para ser establecido en el pueblo hebreo. Y todos los escogidos de Dios de las edades pasadas y los escogidos de Dios de este tiempo final, que forman parte del templo espiritual del Señor Jesucristo, que forman el lugar santísimo de ese templo y que están en ese lugar santísimo, todos nosotros con los de las edades pasadas estaremos en la tierra de Israel, en Jerusalén, donde estaremos como reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años, como sacerdotes según el orden de Melquisedec y como reyes también según el orden de Melquisedec. Así es que todo lo que Él estará realizando en el glorioso reino milenial estará reflejándose en la edad de la piedra angular en este tiempo final, porque es la edad del trono del Señor, en donde Él viene en el fin del tiempo, donde la columna de fuego, el pilar de fuego, la Chequina, viene y se sienta en su trono en el lugar santísimo, para luego, desde su trono y desde el lugar santísimo de su templo espiritual, revelarse al pueblo hebreo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, como el león de la tribu de Judá, como la raíz y linaje de David. Así es que lo que está aconteciendo en este tiempo final es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, en su templo espiritual. Y nuestra posición en el cielo es reflejada en ese templo espiritual, porque ese es un templo celestial y espiritual. Y la posición que nosotros ocupamos en ese templo espiritual será la posición que nosotros ocuparemos en el trono del Señor, en el glorioso reino milenial. Así es que la promesa: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, la cual se cumplirá literalmente en medio del pueblo hebreo en ese glorioso reino milenial, en donde el Señor se sentará en su trono, el trono de David. Como hijo de David, Él se sentará. Ese trono que Él tendrá allá es reflejado en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, y nos da la oportunidad en el fin del tiempo para que nos sentemos con Él en su trono, en la edad del trono, que es la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Así es que esta bendición en lo espiritual, Él
la está cumpliendo. Pero recuerden, les dije, en lo espiritual. Luego, por cuanto las cosas que se ven son hechas de las que no se veían, lo que se verá en medio del pueblo hebreo será hecho de lo que no se veía, pero que estaba siendo hecho en el campo espiritual, en el templo del Señor Jesucristo, en su cuerpo místico, en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, la edad del trono del Señor Jesucristo. Así es que estamos viendo en nuestra edad y en nuestra dispensación, estamos viendo algo grande que Él prometió, pero que primeramente lo cumple en el campo espiritual para luego cumplirlo literalmente con el pueblo hebreo. Así es que hemos visto a Jesús el Cristo que ascendió al cielo y el por qué ascendió al cielo. Hemos visto la obra que llevó a cabo durante la dispensación de la gracia como sumo sacerdote en el cielo, intercediendo por todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que estaba o que durante la dispensación de la gracia estaba en la mano del que está sentado en el trono que está en el cielo. Y hemos visto cómo Él reflejó su obra acá en la tierra, en las 7 edades de la iglesia gentil. Y luego podemos ver cómo en el fin del tiempo Él tiene que terminar su obra de intercesión en el cielo y terminar su labor como sumo sacerdote para convertirse en rey y juez, convertirse en el león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, y tomar el libro de la redención donde están escritos los nombres de todos los escogidos, los cuales Él limpió con su sangre preciosa. Y tomar ese libro, abrir esos sellos y reclamar toda su herencia. Nosotros somos su herencia y toda su herencia, incluyéndonos a nosotros y a toda la creación. Él, durante su etapa en las 7 edades de la iglesia gentil, como Cordero de Dios y sumo sacerdote, estaba haciendo intercesión, pero no había reclamado lo que Él redimió con su sangre, lo que Él compró con su sangre. Pero cuando termina su obra de Cordero de Dios y de sumo sacerdote, se convierte en el león de la tribu de Judá, en rey de reyes y señor de señores, en el juez de toda la tierra, el juez de los cielos y de la tierra, y toma el libro y lo abre y hace su reclamo de toda su herencia, lo cual corresponde para la edad de la piedra angular, corresponde para la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. Esa es la obra que Él
estará dando a conocer en la edad de la piedra angular para darle la fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados a todos los que estamos vivos y hemos sido levantados a la edad de la piedra angular, en donde se realiza un rapto o traslación espiritual para luego, más adelante, ser transformados y ser raptados literalmente a otra dimensión y así recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Ahora, Jesús, el Cristo, asciende al cielo, ascendió al cielo 2000 años atrás, luego de resucitar y estar unos 40 días con sus discípulos, no solamente sus apóstoles, sino sus discípulos, los cuales lo vieron a él resucitado. Jesús, el Cristo, asciende al cielo para llevar a cabo la obra de sumo sacerdote y estar en el trono de intercesión, ese Cordero de Dios intercediendo por todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que hemos visto a Jesús el Cristo que ascendió al cielo y hemos visto el propósito por el cual ascendió al cielo. En las conferencias próximas estaremos viendo con más claridad todo el programa divino que Él lleva a cabo después que termina su obra de sumo sacerdote en el cielo y de hacer intercesión en el cielo, en donde ha sido colocado para estar durante la dispensación de la gracia y estar en el trono de intercesión, ese Cordero de Dios. Así es que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, haciendo intercesión por todos sus hijos, por todos los escogidos de Dios, por todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Para eso Jesús, el Cristo, ascendió al cielo. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche y dándole gracias a Dios por Jesús, el Cristo, que ascendió al cielo para hacer intercesión por cada hijo de Dios que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde y será hasta el próximo viernes y el próximo domingo vía telefónica, pues estaré con ustedes, el mensaje estará con ustedes vía telefónica el próximo viernes y próximo domingo. Para el próximo viernes haremos lo posible para que pueda llegar el mensaje hasta acá, y el próximo domingo, pues siempre los domingos
Siempre nuestro hermano Bermúdez prepara las actividades de los domingos en un lugar donde haya teléfono para que pueda llegar hasta acá y a toda la América Latina. Así es que para los próximos mensajes esperamos ver a Jesucristo en medio de su iglesia, de su templo. Esperamos verlo en la forma que corresponde para el fin del tiempo. Así es que veremos en los próximos mensajes a Jesucristo en medio de su iglesia, de su templo, y veremos lo que Él estará reflejando en su templo espiritual, lo que estará reflejando de lo que está aconteciendo en el trono del Padre en el cielo. Bueno, esas son de las cosas que deben suceder pronto, porque son las cosas que acontecen en el trono del Padre y se reflejan en el trono del Señor aquí en la tierra, en su templo espiritual. Así es que queremos saber lo que estará aconteciendo en el trono que está en el cielo, en el templo que está en el cielo, en el trono de Dios. Entonces veremos lo que estará aconteciendo en el templo del Señor Jesucristo, en su trono, en este tiempo final. Así es que estaremos viendo ese lugar del trono, ese lugar santísimo, y estaremos viendo y escuchando las cosas que Él estará reflejando y revelando de acuerdo a las cosas que estarán sucediendo en el trono que está en el cielo. Bueno, eso es muy importante para nosotros, ya que de lo que acontece en el cielo, en el templo que está en el cielo, depende la raza humana, dependen los hijos de Dios, depende la iglesia del Señor Jesucristo, depende el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Dependemos cada uno de nosotros en este tiempo final y en el glorioso reino milenial. Así es que estaremos viendo estas cosas que estarán aconteciendo en el cielo a medida que Él las esté reflejando en su templo espiritual, en la edad nuestra en la cual vivimos nosotros. Que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, como el León de la tribu de Judá. Que Dios nos bendiga con todas las bendiciones que Él tiene para la dispensación del reino, con todas las bendiciones del lugar santísimo de su templo espiritual. Que vengan desde el templo que está en el cielo al templo que está en la tierra, su templo espiritual. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te bendiga, Miguel, y que Dios les bendiga a cada uno en esta noche en que hemos visto a Jesús, el Cristo,
ascendiendo al cielo, ascendiendo el día glorioso de esa ascensión. Ese fue un rapto, fue arrebatado, raptado al cielo. Todo lo que se realizó en él, luego se realiza en su cuerpo místico. Nosotros tenemos la promesa de un rapto porque él fue raptado al cielo también. Bueno, vamos a dejar eso quietecito para las próximas conferencias que hemos de tener. Recuerden que todos nosotros estamos representados en Cristo. ¿Dónde estábamos? En Cristo. Cuando Él murió, nosotros estábamos muriendo con Él. Cuando Él resucitó, estábamos resucitando con Él. Cuando Él ascendió al cielo, estábamos nosotros ascendiendo al cielo con Él y nos sentamos en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, en el trono del Padre. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Dios les bendiga a todos.